Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Cáncer, es una lectura bonus. Por lo tanto, las lecturas bonus son muy especiales y también son muy espirituales. Muy bien, vamos a empezar con los ángeles del amor y luego con los arcángeles. Empezamos, cariño, lectura bonus para Cáncer, con mucha fe. Vamos a ver qué nos dicen. Mi querido Cáncer, vamos a ver qué nos dicen para vosotros con mucha fe. Listo, balance de vida, qué bonito. Los ángeles del amor nos dicen, escucha, cuidado con las banderas rojas, ciertas señales le están avisando. Balance de vida. El arcángel Jeremiel, haz un balance de tu vida y toma una decisión para cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Siento cariño, estas dos cartas me están hablando de precaución, me están hablando que tienes que estar atento o atenta de repente a personas o energías que a lo mejor quieren como hacerte quedar mal con los demás, o energías que a lo mejor quieren aprovecharse de tu bondad, aprovecharse de tu amor. Ten mucho cuidado, ¿vale? Haz un balance, empieza a meditar, a pensar qué personas o qué grupo de personas de repente pueden estar en tu vida o simplemente descartarlos, o que simplemente ha llegado el momento de que empieces a poner en orden. Puede ser que tu energía, puede ser que tu instinto, Cáncer, que es tan importante, te está diciendo, Cáncer, tú sabes que él o ella no es para ti. Tú sabes que él o ella te está mintiendo. Tú sabes que tienes que pasar página para que puedas encontrar al verdadero amor o simplemente para que seas feliz, sea solo, sola, acompañado o acompañada. Pero para esto tienes que hacer un balance ya. Tienes que empezar a hacer filtros, cariño. Haz filtros. No te compliques la vida, porque la vida es para poder disfrutar. La vida es para que tú seas feliz. A veces, la intensidad de los problemas es prácticamente la intensidad que nosotros lo ponemos. Si tú de repente, te pongo como ejemplo, ¿vale? Ayer, no sé si vosotros han estado lo que es en el super chat sorpresa. Ayer hubo una chica que me quiso hacer quedar mal en el directo, ¿vale? ¿Y sabes qué lo dije yo? Cariño, si no te gusta mi canal, ¿por qué no te buscas otro? Así, sin complicaciones. Y por último lo dije, cariño, lo digo, yo sé que tú quieres llamar la atención. A ver, chicos, todos los que están en el super chat, envíenlo lo que es un abrazo virtual para que se sienta contenta, ¿vale? Es así, cariño. Tú, de acuerdo a la intensidad. Porque si yo hubiera sido otra persona, o como otros canales que yo veo, seguro que hubiera reventado. Y es normal, ¿vale? Porque los hitters y los haters es parte de nosotros. Es así, estamos ahí con ellos. Pero tú tienes que ver hasta dónde te dejas influenciar, hasta dónde te dejas provocar por los demás. Tienes que ser un poquito más, yo qué sé, ponlo más inteligente, más zorro, ¿vale? Más zorra, en el buen sentido de la palabra. Astucia, cariño. Astucia. Y te lo digo yo porque yo soy Cáncer también. Te lo digo yo, cariño. Todas las energías que yo te lo digo acá es porque lo siento al 100% o al 200%. Nos dicen, cuidado, hay banderas rojas. No vaya a ser que tu intuición ya te está diciendo que hay un cucaracho que te está jugando mal. O quizá de repente tu intuición te dice, esta persona no me quiere ver en el trabajo. Este cucaracho me está engañando. Entonces, haz caso de tu intuición, Cáncer. Muy bien, vamos a continuar. Richard, esa voz que pones maléfica. Tú como tú, Cáncer, como tú. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos dicen? A ver, lectura bonus, ¿vale? Ay, mi querido Cáncer, tienes que hacer un balance para todo, ¿vale? Ten cuidado con las personas o los acontecimientos que a lo mejor te quieran provocar en cualquier aspecto de tu vida. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me sale la carta del mundo. Me sale la carta del 5 de copas. Me sale la carta del 3 de espadas. Y me sale la carta del 9 de pentáculos. Mi querido cangrejito, yo estoy con tu dolor, ¿vale, cariño? Tú sabes que yo estoy con tu dolor. Yo veo que muchos de vosotros
De repente hay un grupo muy fuerte en la cual me dice Richard, no vayas a pensar que no he intentado cerrar un ciclo. No vayas a pensar que no he intentado olvidar a una persona, pero a veces me es imposible, me cuesta. He tratado de arrancarlo de mi ser, pero me cuesta, Richard. A veces cuando creo que ya estoy superando esto, otra vez vuelve y otra vez se reactiva todo. Por eso te digo que yo acompaño tu dolor, porque yo soy cáncer, cariño, y yo también he pasado por todo lo que tú has pasado. El tratar de olvidar a una persona, el gritar a los cuatro vientos por qué no soy feliz, cuál es mi propósito de vida, por qué si soy una buena persona me pasan estas cosas, el por qué, siempre el por qué. Pero cariño, como eres cáncer y es como si yo estuviera hablando a un espejo y me veo reflejado en tu historia, yo te puedo decir, cariño, que tu vida va a cambiar cuando tú aceptes de que eres un ser especial, cuando tú aceptes de que tienes poder, de que tú eres una joya, cariño, una joya. Cuando tú empieces a ver el mundo con otros ojos, cuando tú veas que la simplicidad de la vida te da felicidad, verás que todo llega a tu vida. Pero veo que hay un grupo de ustedes, y quizá la mayoría, que recién está en ese proceso. Recién está lo que es en ese avance, pero va a llegar tu momento, cariño. Te acordarás, ¿vale? Te acordarás de tu servidor Richard Velázquez, que también es cáncer, y que en algún momento, al igual que tú, también tuvo sus momentos difíciles, y por eso que estoy aquí. Por eso como una seguidora del signo Géminis me dijo, Richard, todos somos, prácticamente todas las personas que llegan a tu vida son maestros. Todos son maestros, cariño. Y puede ser hasta tu ex, puede ser la persona que te trató mal, la persona que no te valoró lo que es en el trabajo, etcétera, etcétera. Todos son maestros. Hasta de las personas malas se aprenden, cariño. Pero Richard, ¿cómo puede ser esto? Un ejemplo. Te pongo un ejemplo. ¿Tú sabías que del veneno de algunas serpientes lo utilizan como antibiótico para tratar lo que es el cáncer? Entonces, ¿cómo puede ser que de algo que es mortal para nosotros, si lo sabes trabajar, si lo sabes tratar, puede curar una enfermedad tan mortal como el cáncer, cariño? Como ejemplo, ¿vale? Y esto es cierto, tú busca en internet y verás así. Entonces, y tú me dirás, Richard, pero ¿cómo puede ser que esta persona que me trató tan mal, que me dejó en la calle, puede ser un maestro? ¿Por qué, cariño? Porque no va a ser ni la primera ni la última vez que te topes con este tipo de perfil. Pero ya cuando tú has pasado una experiencia, no vas a cometer los mismos errores o simplemente no te vas a dejar influenciar como a lo mejor de repente te está pasando actualmente con lo que tú tienes. Todo es experiencia, cáncer, ¿vale? Ten en cuenta esto, hasta del veneno de una serpiente se saca algo positivo. Es esto. Y también podemos sacar algo positivo de la persona que simplemente te está haciendo sufrir, ¿vale? Yo veo que para ti, cariño, va a llegar lo que es un avance, una evolución. Va a haber claridad en tu vida, va a haber claridad. Pero también las energías me dicen, tiempo al tiempo, es necesario que cáncer cierre un ciclo, es necesario que cáncer cure, se sane sus heridas, cariño, ¿vale? Siento un Géminis, siento un Virgo, siento un Escorpio. Si menciono signos sin querer, esto suele pasar porque la energía de esa persona está aquí. Vamos a continuar. Vamos a ver. Yo lo que estoy viendo también, cáncer, casi digo Géminis, yo lo que veo aquí, que a lo mejor de repente tú sientes que hay una persona, quizás vosotros empezaron primero como algo pasional, como una aventura, o simplemente me dice Richard, creo que él o ella solamente está conmigo por interés, o ellos de repente piensan esto también de vosotros, cáncer. Pero tenemos aquí la carta del paje de copas. A mí me dice, lo que empezó de repente como algo físico, como algo sexual o por conveniencia, se convierte en lo que es en amor. Esto ya va a depender de ti, ¿vale, cariño? Esto va a depender de ti. Siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros tienen algún tipo de interés de una persona que puede ser menor o simplemente una persona de cualquier edad, pero está dentro de tu trabajo o de tu proyecto. Vamos a continuar, te voy enseñando las cartitas, cariño. Te voy enseñando, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. La carta de los enamorados. Yo veo
que entre vosotros dos hay química, hay feeling. Yo veo que esta persona te mira, yo veo que esta persona te observa, está detrás de ti. Mira, una persona que puede estar dentro de tu trabajo, veo que te observa, veo que te mira, veo que te desea cariño. Pero sin embargo también siento que al igual que tú, también existen otras energías. O que esta persona de repente puede ser que tenga algo en su vida ya. Pero existe una química, existe un vínculo, una conexión. A esta persona o lo estás conociendo recién o ya lo conoces ya. Pero siempre me dice, Richard, me gustaría saber qué pasa por su mirada. Me gustaría saber si siente algo por mí. Si hay química entre nosotros dos. ¿Por qué siento esa conexión? Hay una lucha interna. En algún momento, Cáncer, en algún momento, o esta persona te ha dicho lo que siente, o tú lo has dicho lo que sientes, pero sin embargo veo que tiene una lucha interna. Una lucha que a lo mejor todavía le falta reconocerse. Todavía le falta aceptar esto. Es como si este muchacho o esta muchacha quisiera dar un paso y retrocede 50. Son como los cangrejos, cariño. Espero que no estés lidiando con un Sagitario o con un Libra, porque si no, tienes un trabajo por delante. Te soy sincero, ¿vale? Porque son dos signos muy difíciles. Vamos a ver, signos. A ver. Son dos signos muy difíciles, ¿vale, cariño? A ver, signos. Uy, me sale un Leo, me sale lo que es un Capricornio, Escorpio, Géminis y me sale lo que es un Virgo. Muy bien. Si no coinciden los signos, tú tranquilo, tranquila, porque en las características te voy a dar más información. Voy a darte lo que es iniciales. Voy a continuar con la lectura. Es una lectura bonus, cariño. Tengo que darte mucha información. Vamos a ver. La letra E, la letra L, la letra F. Hay una persona que se pone en contacto contigo o da señales de vida. O si no, lo va a hacer. Tiempo divino, ¿vale, cariño? No estés contando los minutos o no digas, mañana lo hace. No, tiempo divino. La letra P y la letra S. Muy bien. Vamos a continuar, Richard. Luego te voy a sacar lo que es respuesta en el tarot egipcio. Vamos a cambiar de mazo. A ver qué me dice. Hay una persona que tiene mucha inseguridad, que tiene una lucha interna, no sabe si decirte el sí, decirte el no, ignorarte. Pero ya te dicen las cartas, haz un balance en tu vida. Ha llegado el momento de que tú renazcas como el ave fénix, cariño. La carta del 6 de espadas, más claro no puede ser, cariño. Siento que a lo mejor me dice Richard, es una conexión muy especial, es algo que no termino de comprender. Siento que me piensa, lo sueño, lo veo hasta en la sopa, cariño, sí. Yo me gusta tomar sopitas de letras y ahí aparece su nombre, puede ser, ¿vale? Es una persona que te recuerda mucho, pero aquí hay algo muy curioso, que yo a esta persona lo veo que está sentado o sentada y veo que esta persona tiene miedo sentirse al descubierto, o sea, tiene miedo a avanzar, tiene miedo que a lo mejor de repente tú descubras sus sentimientos. Es una persona que se guarda todo, cariño. Vamos a ver. Me sale la carta del 8 de Pentáculos. Tiene intenciones de escribirte, Cáncer. Tiene intenciones de escribirte. No de aparecer en tu casa, ¿vale? Richard va a tocar mi puerta. No, 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 no. Tiene intenciones de escribirte. A pesar que le da miedo sentirse descubierto. Esta persona, Cáncer, siento que a lo mejor el tipo de energía, te soy sincero, que yo veo, es una persona que a lo mejor puede ser muy coqueto, muy coqueta. Tiene el arte de la seducción. Puede ser que esta persona, de repente tú lo estás ignorando últimamente, o has pasado de él o de ella, y ahora quiere otra vez tu atención. O siento que esta persona, pues, es como si le gustara tener el control de todos, incluyéndote. Pero sin embargo, como tiene esa inseguridad, porque una persona cuando actúa de esta manera es porque tiene muchas inseguridades. Se atreve, quiere escribirte, pero esta persona no te va a decir te amo. Esta persona de repente te va a decir nos podemos ver y quiere estar contigo más lo que es en la parte sexual, al menos por el momento. Pero esta conexión no es normal, porque él tiene una lucha, o ella tiene una lucha interna.
no sé qué me pasa, pero quiero tenerlo, lo deseo, me gustaría abrazarlo, etcétera, etcétera. Pero luego cuando siente que a lo mejor la situación entre vosotros dos se va haciendo más intenso, la situación ya pasa de lo que es en la parte sexual a los sentimientos, entonces se echa para atrás, tiene miedo, sale corriendo, le aterra de repente enamorarse de ti. Y ha estado en esa posición, Cáncer, siento un Géminis, no sé por qué, ha estado en esa posición, Cáncer. Ha estado en esa posición en la cual ha sentido que se estaba enamorando de ti. ¿Y qué ha hecho? Ha salido corriendo. Ha salido corriendo, cariño. ¿Ves? Porque tenemos también, es que es esto, cariño, es esto. Es como si como si te dijera a ti, mi querido Cáncer, te estás metiendo en la boca del lobo. Tú sabes que no es un cordero, tú sabes que es un lobo y lo único que vas a obtener de esta persona es que te coma. Nada más, cariño. La carta del 5 de espadas y tenemos también la carta del 9 de copas. Hay una verdad que tú quieres descubrir. Hay algo que a lo mejor de repente me dice Richard, y ya te he dicho con la carta de las banderas rojas. Richard, yo siento que esta persona me está engañando. Yo siento que salió con mi amiga. Yo siento que salió con mi amigo. O en esa reunión, Richard, siento que en esa reunión me engañó. Hizo algo. Tu intuición, Cáncer, tu intuición, cariño. Haz caso, ya, reacciona. O saco la chancla. Es esto. Tu intuición te dice que algo marcha mal aquí y tu intuición te va a llevar a la verdad. Tu intuición te va a llevar a la verdad. Porque si tú te das cuenta, todo tu mundo está muy oscuro, no tienes nada claro. Pero a mí me dice, en medio de esta oscuridad, a ti te sale luz, tú brillas. ¿Y por qué brillas tú? Porque tú tienes la razón, Cáncer. Tú tienes la razón. Vamos a continuar, vamos a ver. La reina de pentáculos. Y tenemos aquí también la carta del 2 de pentáculos. Por una parte también, yo veo aquí dos historias. Hay un grupo de vosotros en la cual sienten que la persona de su interés, con la cual tú estás viviendo, con la cual tú estás conviviendo, te engaña. Pero también hay otro grupo de personas que creo que te lo he mencionado que te observa, que está ilusionado por ti, está ilusionada. Yo qué sé, cada vez que te mira pasar por ahí por la compra con tu bolsa de pan o tu pescado, puede ser, esta persona solo te mira, como que le brilla los ojos. ¿No será, cariño, que a lo mejor de repente Richard es el carnicero, Richard es el lechero, el panadero, Richard? Yo siento que cada vez que me mira, sonríe. Yo siento que cada vez que me ve, disfruta. No sé, hay una conexión entre nosotros dos. Es mirarme y yo qué sé, me desnuda con la mirada. O a lo mejor lo haces tú, Cáncer. A lo mejor lo haces tú. Yo veo que hay ilusión, yo veo que hay química, porque siento que estás en plan niñata, en plan niñato, ¿vale? Richard, lo conocí en el tren, lo conocí en el taxi, coincidimos, ¿vale? Coincidimos en el taxi, salía de fiesta, lo que sea, pagamos mitad, pero siento que hay algo más entre nosotros. No sé, me dijo que estaba en tal redes sociales, no te dio ni el número, Cáncer, ni el número. Algunos de repente sí, ¿vale? Pero tú no olvidas una mirada, tú no olvidas un encuentro. Si no ha sido en un taxi, en una discoteca, en un bar, yo qué sé, conociste a alguien y siempre lo tienes en tu mente, siempre recuerdas esos ojos, esa boca. Hay una persona que te ha impactado, hay una persona que a lo mejor me dice, Richard, quiero tenerlo una vez más, solo una vez más, para poder dejar en claro todo. Veo ilusiones, cariño. A ver, la carta del 6 de pentáculos y tenemos también la carta del paje de pentáculos. Y por otra parte te digo, Cáncer, tú estás en plan niñata, en plan niñato, estás ilusionado, ilusionada, pero hay un grupo que tiene una pareja. O muchos de vosotros de repente tienen ya algo serio, algo estable. Pero llegó una nueva luz. Llegó una nueva oportunidad, una persona que no te esperabas. Es así, siempre es así, Cáncer, siempre es así. Cuando menos te lo esperas, aparece alguien. Cuando menos te lo esperas. ¿Y por qué pasa esto? Porque tú ya empiezas a darte tu valor, porque tú te quieres, porque tú te respetas. Por eso aparece todo esto, cariño. Veo que estás en una ilusión, veo que estás en plan niñata, en plan niñato, y veo que para muchos de vosotros esta persona también te corresponde, cariño. Te corresponde, qué fuerte. Vamos a continuar. La carta de la emperatriz.
La carta del 10 de copas. Siento que hay un grupo de vosotros que yo qué sé, inclusive ves la vida de una manera diferente. Richard, ahora sonrío de oreja a oreja. Cada vez que me acuerdo de este muchacho, de esta muchacha, no sé, se me pone la piel de pollito, la piel de gallina. Y no sé por qué me pasa. Te noto ilusionado, te noto ilusionada, Cáncer. Te noto así. Noto que hay algo en tu energía que te está haciendo cambiar, te está haciendo la vida diferente, más fácil también. O a lo mejor de repente no tiene que ver nada con el amor. Simplemente que tú, pues estás en un proceso de evolución, en un proceso de crecimiento. Y ahora, como yo siempre he dicho, la intensidad de los problemas lo ponemos nosotros y tú has decidido ser feliz. Así de fácil. Tú has decidido ser feliz. Richard, lo que más me da felicidad, la ilusión que yo tengo es despertar cada día y ver la claridad del día. Es despertar cada día y decir un día más de vida. Te noto hay un grupo de ustedes que lo noto con entusiasmo, cariño, y eso me alegra. Eso me alegra, Cáncer. Te siento así. Si tú continúas con este ritmo, con este nivel, tenlo por seguro que te vienen cosas maravillosas en tu vida, ¿vale? Tenlo por seguro. Porque recuerda esta frase que yo siempre digo. El dinero atrae más dinero. La felicidad atrae más felicidad. Las desgracias atraen más desgracias. ¿Vale, chicos? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen ahora. A ver, vamos a ver, cariño, un momento. Estoy mezclando las cartas, no. Vamos a ver ahora, quiero preguntar, a ver, economía. ¿Qué nos quieren decir en economía para vosotros? Es muy importante. Ahora voy a sacar lo que es respuesta en el tarot egipcio y luego vamos a ver las características, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Cáncer, que te noto ilusionado, ilusionada. Vamos a ver economía. Vamos a ver. La carta de los enamorados. Vas a tener una entrevista de trabajo o vas a tener una propuesta de trabajo también. O una persona te ofrece algo relacionado con el trabajo. Esta propuesta o esta entrevista de trabajo que tú vas a tener te lleva a lo que es a la abundancia, te lleva a lo que es al progreso en la parte económica. La carta del 10 de espadas y tenemos la carta de el paje de copas. Puede ser que a lo mejor de repente, como yo a veces digo, a veces no todo puede ser perfecto. Esta propuesta o te llega de repente de una persona con la cual tú has tenido una historia o simplemente el dinero para que tú tengas evolución, crecimiento, quizás tienes que hacer algunos pequeños sacrificios. ¿Y esto por qué te digo pequeños sacrificios? Porque cuando hay amor, todo se puede. Si estás con una persona, de repente el trabajo implica viajes. De repente el trabajo implica desplazamiento o que tengas que salir de tu centro de confort, de tu ciudad, de tu país. Y creo que muchos de vosotros están empezando o están lo que es en una relación. Sí, es esto, ¿vale? O que a lo mejor de repente me dice Richard, me habla de viajes, cariño. Me habla de viaje, me habla de cambios también. O que simplemente la propuesta que te da puede ser que sea tu ex y la pareja que tú tienes actualmente pues le moleste. Vamos a ver, siento que también hay un grupo de vosotros, Cáncer, y esto te lo digo por intuición, ¿vale? Esto te lo digo por intuición, pero voy a sacar lo que es una carta guía. Algunos de ustedes están lo que es en un proceso legal, o van a estar lo que es en un proceso legal. Sí, quizás de repente inclusive con esta persona ni te ves, solamente los abogados, ¿vale? Solo los abogados. Veo que es una persona que está muy firme, veo que es una persona que siente que tiene el poder. Recuerda que si tú pides a Dios con humildad, todo llegará. Hay un grupo de ustedes, yo veo propuestas, cariño, o vas a trabajar de repente a través de las redes sociales, del internet, o vas a emprender un negocio en la cual implica de repente comerciales a través de las redes sociales, o hay un proyecto o algo, o tú vas a hacer un viaje. Es esto, es lo que me dice, cariño, es lo que me está diciendo aquí. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. A ver, vamos a ver. Vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta con mucha fe, Cáncer. Esa va a ser tu respuesta. Si no coincide con la respuesta que tú buscas o sientes que no es y tu intuición te dice, escoge el 3, también, pues escógelo, ¿vale? Pero hazlo a conciencia. Y si no, espera hasta la otra semana que vuelvo a hacer el mismo juego, que las energías se arreglen y escoges otra vez. Si te vuelve a salir la misma respuesta, pues entonces, cariño, las energías te dicen que esa es la respuesta, ¿vale? Muy bien. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la emperatriz es un sí. Siento que muchos de vosotros de repente se han enterado que quizás la persona de tu interés te fue infiel o estuvo hablando mal de ti, o ha habido algún tipo de discusión o algo te ha enojado, algún tipo de mensaje, de comentario, etcétera, etcétera, cariño. Vamos a continuar. Siento que tengo que darte un mensaje de los arcángeles. Lo siento, ¿vale? No sé por qué. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, que Dios y el universo me ayude, por favor. Y si existe una energía aquí, que por favor me lo diga. Vamos a ver. Últimamente pasan cosas muy raras, ¿no, chicos? En la otra lectura bonus, fue en Cáncer, creo. Se movió la carta y muchos me lo han dicho. Richard, se movió la carta, sí. Es muy curioso. A veces pasan cosas muy raras en mi canal, porque no sé si en otros canales pasarán, pero pasan cosas muy, muy raras. La conexión, la parte espiritual, no sé, pero muy rara, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Qué nos dicen? Victoria, el arcángel Sandrofón, tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas, mantén la fe. Siento, mi querido Cáncer, que tienes un ángel de la guarda, tienes una estrella, la cual te va a dar lo que tú estás buscando. Pero tú tienes que hacer un balance de lo que realmente tú quieres. Porque a lo mejor tú estás diciendo, Richard, quiero que venga mi ex, pero tu ex es una persona que te maltrató, tu ex es una persona que no te valora, entonces tú tienes que ver si vale la pena o no vale la pena pedir esto, cariño. Es muy importante que tú tomes una decisión o tú pidas algo a conciencia. Dios, el universo, te va a dar todo lo que tú quieras hacer, lo vas a lograr, cariño, con fe y con perseverancia. Vamos a ver las características. A ver, vamos a ver. Las características, cariño. ¿Qué nos quieren decir las características? Muchos de ustedes de repente puede ser que tengan un enfrentamiento con alguien de elemento fuego o simplemente estás conviviendo con alguien de elemento fuego que es un poco orgulloso, orgullosa. Es una persona muy alta o muy alto. Puede ser que tenga rasgos afroamericanos o mulatos. Veo que los bloqueos lo ponen ellos. Veo que las cosas se pueden solucionar, pero ellos se ponen una barrera. Tranquilamente esta persona trabaja algo relacionado con el fuego o manipulación de hornos, calderas, cocinas, industrias, etcétera, etcétera. Puede ser que vive en una isla o puede ser que vive en un sitio donde veo que no hay muchos árboles, algo descampado. La carta de la torre. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser un escorpio, ¿vale? Un escorpio. Siento que esta persona de repente acaba de dejar lo que es una relación, o tú te has enterado que va a dejar una relación, o tú coincides con esta persona cuando tú dejas lo que es una relación. Tranquilamente esta persona trabaja algo relacionado en la construcción, algo relacionado también lo que es en la rehabilitación. A lo mejor es un fisioterapeuta, puede ser también, porque nos hablan de torres, nos hablan de pilares, nos hablan de piernas, de columna, de huesos. Nos hablan también de esto, ¿vale? Si hablamos lo que es en la parte de la salud, es así, de la espalda. Por eso te digo que puede ser de repente un fisioterapeuta, puede ser un constructor también, tranquilamente puede ser un constructor, ¿vale? La carta del 7 de bastos. Me vuelve a salir fuego. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona de piel blanca o trigueña, delgado o delgada. Es una persona muy espiritual, es una persona que a lo mejor practica algún tipo de deporte de relajación, o puede ser que trabaje en un gimnasio o haciendo yoga también, ¿por qué no, vale? Veo mucha meditación. Cabello largo, negro, o simplemente esta persona se lo pinta de castaño o de rojo. Quizás de repente se lo hace como tipo rasta, se hace trencita, ¿vale? Pero es una persona muy espiritual, es esto, muy espiritual. Muchos de vosotros me vuelve a salir bastos. Posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser otra vez de elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries. Veo que es una persona de contextura normal, cabello castaño o cabello rojo. Es una persona que a lo mejor le gusta todo lo que esté relacionado con el mundo del arte. Puede ser un actor, puede ser una cantante, puede ser que tú la has conocido en una discoteca o trabaja en una discoteca, en un restaurante.
eventos sociales o algo por el estilo, ¿vale? O a lo mejor me dice Richard, lo conocí en un karaoke. También puede ser, puede ser. Veo que le siguen masas. A lo mejor es un influencer, cariño. Hay un grupo de ustedes que también está lidiando con una persona que puede ser que sea menor que vosotros. O aunque tenga la edad que tenga, es una persona muy infantil. Es una persona que le falta madurar. Y esto quizás a ti te moleste, te incomode. Puede ser que esta persona sea de piel blanca, con textura normal, cabello rubio o cabello blanco. Es una persona que viene de un pueblo o de repente su trabajo está relacionado con la agricultura, el campo, la agroindustria. Es una persona que tú le has dado muchas oportunidades o los problemas entre vosotros está enlazado por los hijos, ¿vale? Vamos a continuar. Puede ser alguien de elemento agua. La carta del sol. Veo que vas a tener un encuentro o va a haber claridad o simplemente muchos de vosotros de repente están teniendo lo que es una historia con una persona que puede ser menor que ustedes o una persona con la cual de repente el vínculo estaba más relacionado con la parte pasional. Pero sin embargo siento que cada vez que está contigo hay una conexión, hay un contacto. Siente que me dice Richard, no es una relación cualquiera, siento que hay una conexión. Quizás con esta persona te comunicas a través de las redes sociales o el contacto solamente es a través de las redes sociales. En algún momento vosotros han hablado de sus sentimientos, de las relaciones y estás buscando claridad. Pero sin embargo siento que cada vez que tú de repente estás a punto de concretar algo, esta persona sale corriendo. O cuando tú sientes que esta persona ya está por ti, esta persona sale corriendo. Puede ser que esta persona de repente en algún momento entre vosotros dos existió lo que es un tonteo, un coqueteo, ¿vale? Miraditas, sonrisas, pero cuando tú diste la cara o ellos dieron la cara, pues simplemente cada uno de vosotros dos salió corriendo. Veo que es como que tú o la otra persona avanza un paso y retrocede 5, retrocede 6. Esta persona también de repente le gustan las motos. Es una persona que le gusta también lo que es la cacería o es una persona que practica algún tipo de deporte, de repente hace ciclismo, de repente sale a correr, a trotar. Puede ser alguien de elemento aire. O tú has recibido un mensaje de una persona de elemento aire, pero así como apareció, así desapareció. Hay una propuesta o sientes que hay una persona dentro de tu trabajo, dentro de tu negocio, que tiene de repente amor y desamor por ti. Richard, me odia y me ama a la vez. Esta persona te mira, esta persona te observa, en algún momento vosotros de repente tuvieron lo que es un choque, pero sin embargo ahora siento que hay un acercamiento e inclusive una propuesta de que vosotros dos hagan algo en común. Inclusive una propuesta. Puede ser que esta persona está dentro de tu trabajo. Algunos de ellos de repente son de contextura delgada o contextura normal, cabello negro. Puede ser que vivan cerca del Mediterráneo, de la costa también, o en un lugar donde quizás hace un poquito de calor, ¿vale? Veo el cielo como un poco gris. Quizás siempre está nublado, o es un lugar donde me dice Richard, no llueve mucho, pero sin embargo coincide justo con un gran río y con la playa. A lo mejor está en Egipto, cariño. ¿Quién sabe? Porque coincide el río con la playa. O en un lugar donde no llueve mucho, pero pasa un río y hay una playa, ¿vale? Esta persona va a querer hablar contigo, esta persona te va a pedir lo que es una propuesta o un acercamiento. Eso sí, cariño, veo que algo viene para ti, ¿vale, cariño? Veo que hay una propuesta también para vosotros y ahora solamente va a ser cuestión de ustedes. Bendiciones, Cáncer, un besito y te me cuidas. Gracias por tu apoyo.